Muy buenas tardes, estimados aprendices, a esta sesión del día martes 5 de la tarde. Comenzamos una vez más. Los que se encuentran conectados, gracias por estar aquí, y los que se conectarán más adelante también pues tienen la posibilidad de, una vez se procese el video, ver la grabación. Así que pues empecemos de una vez esta tarde con esta sesión en línea del día 19 de julio del año en curso. En primera instancia, saludarlos a todos, espero que se encuentren muy bien. Felicitarlos porque he visto que realmente han empezado a enviar todas las evidencias que tenían un poco atrasadas. Se están poniendo al día. Eso me alegra bastante porque, pues bueno, en ese orden de ideas no vamos a tener mayor inconveniente al finalizar el proceso. Y sobre todo, tengan en cuenta que ahorita prácticamente en unos 20 días ya, de 20 a un mes más o menos, finalizamos esta etapa de planeación. Y recuerden que una vez finalizada la etapa, lo que yo hago es subir notas eh, a Sofía con el fin de que pues ustedes puedan ver allí sus notas. Es muy importante que esas notas estén al día y que ustedes estén al día por una razón muy sencilla, y es que para poder realizar su práctica, por ejemplo, lo que tiene que ver con la etapa productiva, pues ustedes estén 100% al día con todas las evidencias. También que de pronto que requieren alguna beca de alimentación, de internet o algo así, también se tiene muy en cuenta el tema para que ustedes, de que ustedes estén al día en plataforma y así pues no tengan ningún inconveniente y puedan acceder a sus beneficios que el SENA les da. ¿Listo? Entonces eso por un lado. Permítame un momento, aquí estaba solucionando con mi computador, se me va a descargar. Bueno, ya. Eso por un lado. Lo que les decía, los felicito porque van bien, sigan así, manténganse al día lo que más puedan, no se dejen quedar en evidencias para que no se les complique el tema. Recuerden que ya están trabajando con la instructora de inglés nuevamente, porque ya en esta última temporada, en este último tiempo, vamos a ver aproximadamente 8 evidencias de inglés, si no estoy mal. Así que tienen que estar muy juiciosos con esas evidencias de inglés porque esas también cuentan para la evaluación final. De tal manera que les exhorto a que estén al día, a que estén juiciosos con el tema. Eso por un lado. De otra manera, también hablar un poquito de la evidencia de la semana pasada, una evidencia bien interesante. Bueno, dos realmente. La de análisis de cargos las estoy calificando todavía. Esta de análisis de cargos es una evidencia bien interesante porque nos da esa visión que debemos tener todos cuando estamos comenzando con un emprendimiento o cuando estamos en una organización llevando a cabo esas labores del recurso humano. Mm, Cuando empezamos como tal un emprendimiento, ustedes se han dado cuenta que realmente necesitamos analizar muchísimas situaciones, muchísimas variables, ¿no? El tema económico, financiero, social, el tema técnico, el tema jurídico, el tema legal de cómo podemos llevar a cabo una organización. Pero también no se nos puede, ya cuando estamos en la ejecución, esos son, digamos que son los pasos previos a generar el proyecto. Cuando el proyecto ya está andando, entonces necesitamos empezar a desarrollar, por ejemplo, ese tipo de situaciones como las que ustedes están analizando en esta actividad de aprendizaje que tiene que ver con el tema de la gestión del recurso humano, que básicamente es poder entender cuáles son esos cargos que podría tener nuestro proyecto de inversión, nuestro proyecto de emprendimiento, nuestro proyecto de emprendimiento, eh, ¿cierto? Y cómo podemos nosotros de alguna manera empezar a integrar esos temas del recurso humano que son tan importantes para pues, cualquier organización. El recurso humano, el talento humano, digamos que es el elemento fundamental para que una organización pueda realizar y llevar a cabo sus procesos. Sin el recurso humano sería imposible que una organización pudiera funcionar de forma eficiente. Necesitamos recurso humano para atender al público, para realizar tareas operativas, para realizar tareas de mercadeo y ventas, para realizar tareas estratégicas de dirección, de control, de seguimiento. ¿Sí? Es decir, el recurso humano es un elemento fundamental, clave para cualquier organización. Todas las organizaciones nos debemos, o se deben mejor, al recurso humano. Una universidad, una institución de educación superior como el SENA, por ejemplo, si no es por el recurso humano que tiene, pues difícilmente podría prestar un servicio de calidad. Y es por ello la importancia que se tiene
en cuanto a que ustedes tengan claro cuál es ese fundamento y cuál es esa manera en que se deben generar, como lo aprendieron en esa guía y sobre todo en esa evidencia número 2, cómo ustedes pueden generar a partir de las situaciones, a partir de los momentos específicos, del, digamos, el sector específico donde usted, su organización, su emprendimiento se encuentre, empezar a generar esos elementos y ese análisis de los cargos. Esa evidencia básicamente lo que nos quería enseñar era, bueno, organicemos a las personas. Hay una función administrativa que se llama organización. Y dentro de la organización está este tema de los cargos. Es ubicar a las personas en el cargo que le corresponde. Y para ubicar a las personas en el cargo que les corresponde, como estamos hablando de personas, lo primero que debemos hacer antes de ubicarlas es tener definido muy bien qué es el cargo, cuáles son las características de ese cargo, cuáles son las necesidades que ese cargo requiere, cuál es el perfil de ese cargo, o sea, cuáles son las personas que podrían estar dentro de ese cargo, teniendo en cuenta su experiencia, teniendo en cuenta su nivel académico, teniendo en cuenta sus conocimientos y habilidades. Recordemos que tenemos habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades duras son las que prácticamente se aprenden con la experiencia, digamos, ¿cierto? Son esas habilidades técnicas, en tanto que las habilidades blandas son esas que nos enseñan a comportarnos de una forma, por ejemplo, siendo líderes, comunicándonos asertivamente, de pronto un idioma, ¿sí? Ese tipo de habilidades son las habilidades blandas. El trabajo en equipo, la proactividad, la organización. Entonces, eso es lo que nos permite hacer el análisis de cargos, poder entender cuál es la persona que puede desempeñarse mejor en ese cargo y cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para que puedan ocupar X o Y cargo dentro de la organización. Entonces, bien interesante el tema. En cuanto al cuadro comparativo de riesgos profesionales, básicamente, pues era muy sencillo. Simplemente entender la importancia y, bueno, es la primera evidencia en cuanto al tema del sistema de salud y seguridad en el trabajo, que como ustedes saben, eh, tiene gran importancia actualmente porque hace parte, es una ley como tal, y todas las organizaciones deben implementarlo al interior de su empresa. Ángela, buenas tardes. Estoy aquí ya en la sesión. Entonces, comentaba que es muy importante también el tema de la salud y seguridad en el trabajo, porque por medio de ellas que nosotros entendemos cuáles son las maneras en que una organización debe comportarse en cuanto a mantener a sus empleados seguros con ciertas normas ergonómicas en el trabajo, con ciertas normas para proteger la salud física y psicológica de sus empleados. Entonces también es un tema muy, discúlpame, muy importante que hace parte también de eh, esos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta cuando estamos llevando a cabo un proyecto. Hace parte como tal, pues de, por supuesto, perfecto, Ángela, gracias, muy amable. Por supuesto, de el tema de salud y seguridad en el trabajo en las organizaciones. Para esta semana vamos a desarrollar dos evidencias. Como ya lo bien sabido, vamos a tratar de trabajar de forma rápida porque el cronograma no nos da tiempo para que esperemos. El cronograma, como ustedes lo pueden observar acá, es un cronograma que está ajustado ya en su totalidad para poder finalizar antes del 15 de diciembre, lo que es toda la fase lectiva, de tal manera que ustedes en enero ya tengan la posibilidad de comenzar con su etapa productiva. Recuerden que estamos pendientes de una charla que nos van a dar desde el centro. Estén pendientes, en cualquier momento nos dirán cuándo, a qué hora, y yo les estaré informando. Y como lo pueden ver ustedes, pues tenemos que trabajar de dos evidencias. Esta semana vamos a trabajar estas dos evidencias, del 18 al 24 de julio, la evidencia 4 y la evidencia 5. A continuación, explicaré en qué consiste cada una. La evidencia 4 es esta que tenemos acá. Recuerden que estamos trabajando la guía de aprendizaje número 9, que nos dice lo siguiente: marco conceptual para el trabajo en equipo. Dice, la filosofía del trabajo en equipo rompe la tendencia de la autocracia. Es decir, eso de ser autocrático, ¿sí? Eso de que yo soy quien mando, de que yo soy quien toma las decisiones, de que yo soy quien digo qué debes hacer y qué no debes hacer. Angie, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, Continúa aquí la explicación. Entonces estoy explicando la guía número, perdón, la actividad número 4.
Entonces estamos hablando de la autocracia. La autocracia como tal pues es un concepto que viene, por supuesto, desde hace un tiempo atrás, cuando eh, existían los reinos, ¿cierto? Eh, las grandes civilizaciones donde la autocracia era pues la forma de gobierno, solamente había una persona que mandaba, que lideraba, que daba órdenes y los demás debían hacer caso. Ese concepto obviamente ya está totalmente, digamos, salido de contexto, no hay autocracia. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista político, solamente en algunos pequeños, en algunos países existe todavía el tema de los reinados, ¿no? El rey Juan Carlos, el rey Felipe, el rey no sé qué. Y si lo vemos desde el punto de vista organizacional, sí hay autocracia en algunas organizaciones, aún lo hay. Lo he vivido personalmente, donde eh, el director, rector, administrador, como quieran llamar, gerente, eh, alguna de ustedes tiene el micrófono abierto y me está generando aquí interferencia, creo que es Andy. Perdón, te voy a silenciar, Andy. Ya, listo. Entonces, son personas que son autócratas, es decir, que solamente eso es lo que ellos manden, lo que ellos digan, que si uno les lleva una propuesta de algún cambio que se puede generar, no lo hace porque simplemente vale más su punto de vista y su experiencia, ¿cierto? Que es válido obviamente desde su punto de vista esa experiencia, pero pues en ese orden de ideas, pues en una organización es un esfuerzo o una suma de esfuerzos, ¿no? Es una suma de conocimientos, es una suma de aprendizajes, es una suma de preparación de las personas. Porque pues entonces para qué estamos las personas en las organizaciones si no es para aportar. De tal manera que ese tema de la autocracia pues poco a poco ha ido desapareciendo y ahora por supuesto que todo tiene que ser en trabajo en equipo. Entonces aquí por eso nos habla la evidencia de que se introducen a partir de ese trabajo en equipo valores de cooperación, de ayudar, ¿no es cierto? De confianza entre las personas, ¿m? De consenso para poder llegar a un acuerdo, de apoyo mutuo. Cuando yo he terminado una actividad y veo que mi compañero está colgado, pues le ayudo. De solidaridad que va hacia la misma línea de lo que les acabo de comentar, estar apoyándonos mutuamente en esos equipos de trabajo. Liderazgo compartido. Hoy en día no se habla de que un líder es aquella persona, el jefe, que está allí al mando del grupo, del equipo de trabajo de las 10, de las 15 personas de esa área o de esa empresa, sino que el liderazgo es compartido porque todos somos líderes, todos en algo, en algún momento, y ustedes seguramente lo han vivido, en algún momento en su experiencia laboral o académica han sido líderes, han tenido un rol de liderazgo en alguna situación. En lo personal yo he tenido situaciones también de liderazgo, es decir, siendo, digamos, haciendo parte de un equipo de trabajo, teniendo un jefe, ¿cierto? Una jerarquía, me han solicitado de llevar a cabo alguna actividad especial. ¿Por qué? Porque tengo unos conocimientos, tengo un bagaje en ese tema, una cierta experiencia, y me han dicho, usted tiene que ser el encargado de liderar este proceso. Un ejemplo muy sencillo, un plan de desarrollo con un enfoque prospectivo que yo mismo investigué, profundicé, analicé y prácticamente desarrollé en un 90% yo solo. Obviamente eso fue un trabajo en conjunto con todo un grupo, un equipo de trabajo y los directivos de una institución de educación superior, pero yo fui quien, digamos, en mi caso, yo fui el líder de ese plan de desarrollo con un enfoque prospectivo y básicamente digamos que fui líder a pesar de que yo no era quien respondía desde mi oficina o desde mi división como jefe, sino que simplemente respondí por ese trabajo y fui líder en ese momento. Y bueno, hay muchos otros momentos, simplemente es un ejemplo que les pongo. Entonces todos somos líderes y por eso se habla hoy en día del concepto de liderazgo compartido. En los equipos de trabajo, los equipos que generan resultados importantes, se habla de liderazgo compartido. ¿Listo? Eso hace más humano el entorno organizacional porque no somos máquinas, no somos robots, sino somos personas que trabajamos en equipo. El propósito de esta evidencia es que conceptualice y presente análisis creativos y lógicos de lo que es el trabajo en equipo mismo, trabajo en equipo en los contextos sociales y productivos. Para dar cumplimiento al objeto de esta evidencia, consulte el material de formación, trabajo en equipo, además del material complementario, trabajo en equipo, el caso colombiano. Entonces, ya saben, me está diciendo, bueno, estimados, vayan por favor a la fase de planeación, actividad de aprendizaje 9, material de formación y vayan a leer este que dice trabajo en equipo, un caso colombiano, ¿sí? Y, y trabajo en equipo.
O sea que son dos materiales que tenemos que leer para poder entender lo que es la evidencia. Se está por acá, material complementario. Trabajo en equipo, aquí está. ¿Listo? Entonces, revisamos la documentación, leemos como siempre. El documento pues es este, para que ustedes de pronto lo reconozcan un poco. Ya lo abrimos, ya lo abrimos. Recuerden que lo pueden descargar o lo pueden ver de forma virtual también. Entonces aquí está el documento de lo que es trabajo en equipo, una explicación breve de lo que es el trabajo en equipo, cómo funciona, ¿sí? Ahorita les voy a explicar muy bien esta gráfica, que es muy interesante, ahorita la vamos a observar, analizar un poquito. Dice, posterior a estas consultas, es decir, posterior a estas lecturas que ustedes van a hacer, revise atentamente la tabla que se expone en la evidencia descargable y desarrolle lo que allí se le indica. ¿Listo? Recuerden, las actividades, todas las evidencias, háganlas en grupo. Así la guía no nos diga que es en grupo, yo les autorizo para que la hagan en grupo, de tal manera que nos podamos apoyar y sea más fácil finalizar como tal este proceso. ¿Vale? O sea, realmente es importante que lo hagan de esa manera. Porque yo sé que tenemos otras actividades y a veces nos quedamos un poquito colgados, pero si lo hacemos en grupo va a ser más fácil. Eh, y también que estamos, digamos, desarrollando esa habilidad de trabajo en equipo, ¿no? Que es muy importante para la vida laboral. Entonces, revisemos la evidencia número 4 y aquí ella nos trae un anexo de la evidencia. ¿Sí? Nos trae un anexo de la evidencia que es esta. Actividad de aprendizaje 9, evidencia número 4. Entonces dice, para dar cumplimiento a esta evidencia, consulte el material que ya les dije cuál, trabajo en equipo. Posterior a estas consultas, revise atentamente la tabla que se expone a continuación y desarrolle lo siguiente. Por eso es importante que ustedes lean el material, trabajo en equipo y trabajo en equipo en el caso colombiano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque allí se van a generar y ustedes van a reconocer una serie de conceptos importantes respecto al trabajo en equipo y importantes también respecto a el tema de la gestión del talento humano. Entonces dice, una vez hayan leído sus documentos van a hacer lo siguiente, escoja 16 conceptos que a usted le parezcan de importancia. Entonces, no sé, ustedes miramos, por ejemplo, ese documento de trabajo en equipo, revisémoslo aquí a ver. Eh, material complementario, trabajo en equipo del caso colombiano. Aquí está el documento. Y aquí aparecen unos conceptos, unos conceptos que son, eso es un artículo de investigación, ¿sí? Y en los artículos de investigación se hace mucha conceptualización de temas, ¿no? De conceptos como tal, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, producción de trabajo en equipo. ¿Mm? Pueden escoger ese trabajo en equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? Ahí está. Concepto de trabajo en equipo. ¿Mm? Listo. Y el otro documento que es este también, que es importante que lo lean, el de trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Coger los dos documentos, leerlos. Por ejemplo, aquí otro concepto, me parece muy importante. Las tareas del equipo. Establecer un objetivo en común. ¿Sí? Entonces, la guía que nos dice, bueno, la evidencia descargable mejor. Escoja 16 conceptos como tal, que a usted le parezcan importantes del material que se está estudiando en este momento. ¿Sí? Dice 16 conceptos del material de formación. Recuerden que hay un material principal y 17 del material complementario. ¿Sí? En este caso el material complementario, miremoslo rápidamente, es por ejemplo este documento que se llama trabajo en equipo, el caso colombiano. Entonces nos está diciendo, coja 16 del documento principal, ¿cierto? Que es este, material de trabajo en equipo, ¿sí? Y coja 17 conceptos del documento de trabajo en equipo, el caso colombiano. ¿Listo? Entonces, 16 conceptos de, del material de formación y 17 de material complementario. Luego regístrelos en el cuadro de listas de conceptos, acá. Entonces, ustedes cogen esa tablita, la copian allá, la pegan y registran los conceptos por cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, digamos que
alguna de ustedes va a decir, bueno, a mí me parece muy importante el concepto, a ver, de trabajo en equipo. ¿Qué es trabajo en equipo? Ah, listo. Otro concepto que me pareció muy importante. Eh, a ver, miramos. Niveles de conformación de equipos, formación, enfrentamientos, normalización, listo, se van colocando ahí su descripción de cada uno de esos elementos o esos conceptos que aparecen. Lo mismo con el documento que está por acá. ¿Sí? Diferencia de grupos y equipos de trabajo. Entonces, ¿qué es un grupo? Un grupo de trabajo es tal cosa. Equipo es tal cosa. Listo. ¿Vale? Eso es lo que ustedes tienen que coger. Es como, prácticamente es como analizar esos conceptos y poderlos entender colocándolos acá en estas dos tablas. ¿Listo? Entonces, lista de conceptos de material de formación y lista de conceptos de material complementario. 16 para los de material de formación y 17 para el material complementario. Ahí tienen más documentos, inclusive, pues también pueden tomar el documento principal, ¿no? El documento principal, por ejemplo, en este caso está, por ejemplo, valores éticos empresariales, coordinación del talento humano, también lo pueden utilizar, ¿sí? Lo de salud y seguridad en el trabajo no, porque esa hace parte de otro tema. Bueno, eh, ¿por qué tienen que tomar estos conceptos? Que en total son 33 conceptos. Porque a partir de esos 33 conceptos que ustedes tomen acá, obviamente no los tienen que digamos, desarrollar, ¿no? Simplemente es colocarlo acá. Trabajo en equipo, grupo, equipo, solidaridad, responsabilidad. Estoy dando un ejemplo. Eh, Flexibilidad, proactividad, bueno, los conceptos que ustedes encuentren, no los tienen que definir, solamente colocarlos acá. Obviamente ustedes en su mente tendrán que conocer y saber en qué consiste cada uno, porque a continuación nos dice la evidencia. Con esos 33 conceptos elabore 7 párrafos, ojo, son 7 párrafos, no son ni 5 ni 6 ni 8 ni 9 ni 10, son 7, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones. Para la construcción de cada párrafo, debe utilizar como mínimo 5 de estos conceptos. ¿Cuáles conceptos? De los 33 en total. ¿Sí? Entonces, van a construir 7 párrafos. Cada párrafo debe tener al menos 5 de estos conceptos que ustedes han escogido en estas dos tablitas. ¿Listo? 5, cada párrafo. La extensión de cada párrafo debe ser máximo de 10 renglones. Entonces, van a coger 7 párrafos, cada párrafo con 10 renglones, ¿sí? Máximo 10 renglones, máximo 10 líneas. Y dentro de esas 10 líneas, ustedes deben al menos incluir 5 conceptos de los que están aquí atrás. ¿Vale? Al final, los 33 conceptos deben haber sido utilizados totalmente en la construcción de los párrafos. Es como si ustedes hicieran un ensayo, básicamente lo podemos poner en esas palabras, es un ensayo sencillo de 7 párrafos, cada párrafo con 10 renglones, es decir, en total son 70, perdón, sí, son 70 líneas prácticamente, lo podríamos decir. Y dentro de esas 70 líneas ustedes deben utilizar los 33 conceptos. No importa que se, digamos, repitan entre párrafos, pero que al finalizar ustedes tengan esos 33 conceptos. Yo cuando esté calificando voy a revisar los 33 conceptos que ustedes colocaron acá y voy a mirar que tengan 7 párrafos, cada párrafo con mínimo 10 renglones y que dentro de esos 7 párrafos tengan los 33 conceptos que están incluidos en estas tablas. ¿Listo? Dice, los conceptos se pueden repetir en la construcción de los párrafos. Esa evidencia la van a trabajar en grupo, por favor, ¿vale? Entonces, no sé si tanto mis estimadas Angie como Ángela tengan alguna pregunta con respecto a esta primera evidencia. ¿O es claro? Bueno, creo que es claro porque no me contestan nada. Listo, eso por ese lado. Ahora vamos con la segunda evidencia. La segunda evidencia nos dice, evidencia 5, sesión virtual, industrias RG. Cada vez más las empresas en el departamento de gestión del talento humano cobra más importancia. Es verdad, en las organizaciones es muy importante tener un departamento, división, jefatura, oficina, como la quieran llamar, y también depende pues del tamaño de la organización
que tenga que ver con el tema de la gestión del talento humano. En algunas empresas la llaman recurso humano, en otras la llaman talento humano. Eh, digamos que para mí es lo mismo, ¿sí? Tanto el talento como el recurso es una variable fundamental, ¿sí? Cuando hablamos de recursos a veces muchos refutan y dicen, no, porque es que los recursos son aquellos que son materiales. Bueno, ese es su concepto, esa es su conceptualización, no hay ningún problema. Para mí el talento humano es un recurso que tiene la organización y es el más importante, porque como lo decía en la introducción de esta sesión, es el que mueve a una organización, ¿sí? El que le da ese ADN propio a la organización y que genera esos aportes importantes, el que genera ese modelo de gestión, de conducta. El recurso humano es lo que hace ese tipo de situaciones. Entonces, para mí el recurso humano o talento humano pues es lo mismo. Eh, digamos que no es indiferente si lo llaman talento o recurso, pero es el elemento más fundamental en cualquier organización. Y dice la evidencia, cuando se tienen definidos claramente estos perfiles de los cargos, como lo hicieron ustedes en la evidencia número 3, 2, perdón, no se capacita el personal, no se hace evaluación. Entonces dice, cuando no se definen los perfiles, cuando no se capacita el personal, cuando no se hace evaluación de desempeño, los empleados se sienten desmotivados e incluso no llegan a tener un alto nivel, un alto desempeño en la organización. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que, primero que todo, pongamos a las personas donde se sienten bien. Si una persona quiere y tiene la capacidad, la habilidad para vender, pues hay que explotar al máximo esa destreza que esa persona tiene. Pero por el contrario, si una persona tiene una capacidad y una habilidad para los números, ¿cierto? Pues hay que ponerla allí, donde tiene esa capacidad. Entonces hay que, por eso es la importancia, digamos, de definir muy bien los perfiles de los cargos. También cuando dice, cuando al personal no se capacita, es que hay muchas organizaciones que solamente contratan a la persona y ya. Pero es que resulta que las personas necesitan cambiar así como las empresas cambian. Si las empresas están adaptándose a un entorno que es cambiante todos los días, pues así mismo las personas tienen que estar capacitándose para que puedan también estar ajustados a ese momento o ese modelo cambiante de las organizaciones. ¿Sí? Si sabemos que hay una norma internacional de contabilidad que va evolucionando y que la empresa debe asumirla como una norma, como una ley, pues de la misma manera las personas que se encargan del tema contable deben estar capacitadas en ese tema para poder responder de forma oportuna a esa situación que se está presentando. Si sabemos que que viene una reforma tributaria y que las organizaciones tendrán que cambiar muchas de sus maneras de, digamos, generar sus informes tributarios y demás, y que tendrán que algunas pagar más impuestos, pues entonces habrá que cualificar a las personas para que entiendan, las encargadas de, obviamente, del tema tributario, pues de que se capaciten en ese nuevo sistema tributario, en esa nueva ley tributaria, para que obviamente entreguen la información que se les está exigiendo y la empresa pague lo que se le está exigiendo dentro de esa nueva reforma tributaria. Entonces, es eso, que si sabemos que en la gestión de proyectos ahora se está utilizando el PMBOK con edición séptima, con unos cambios importantes, y yo soy gerente de proyectos, pues la empresa me tiene que capacitar en esa nueva temática de la gestión de proyectos. No me puedo quedar con la teoría aprendida del PMBOK edición número 6, sino que tengo que ajustarme a esa nueva situación que se presenta en la gestión de proyectos con esa nueva edición del PMBOK número 7, ¿no? Entonces, todo eso nos hace que las empresas capaciten al personal, ¿sí? En muchos otros temas. Aquí simplemente les estoy dando unos ejemplos. Cuando no se hace evaluación de desempeño. ¿La evaluación de desempeño para qué sirve? Para encontrar desviaciones. O sea, las evaluaciones normalmente en cualquier organización, ya sea de procesos o de personas, se hacen para encontrar desviaciones. ¿Y qué son las desviaciones? Pues son situaciones que no están acordes a lo que yo planeé, ¿cierto? Que si yo dije que mi talento humano tenía que tener la capacidad a finalizar este semestre de hablar inglés con un nivel B2 y no lo hice, pues allí entonces hay una desviación, porque yo tenía planeado que mi recurso humano tuviera un nivel de inglés del B2, que ya pudiera establecer una conversación fluida con una persona que habla inglés. Pero resulta que al finalizar el semestre no lo logré. Ahí encontré entonces una situación eh, que yo planeé, pero que no alcancé a
realizarla al 100%. Digamos que de los 10 colaboradores que tengo, solamente 5 tuvieron el nivel y los otros 5 no. Entonces hay una desviación porque yo tenía como objetivo en 6 meses el 100% de las personas o del personal iban a tener un nivel de inglés B2. Resulta que solamente el 50%. Entonces hay una desviación. Y cuando si existen esas desviaciones, pues lo que hacemos son planes de mejoramiento. Eso pasa con las personas. Hacemos una evaluación de desempeño, hay unas situaciones, unas fortalezas, unas debilidades que tiene, y entonces hay que trabajar en esas debilidades porque son las desviaciones que se encuentran, son los hallazgos, y hay que generar planes de mejoramiento para que la persona mejore su desempeño dentro de la organización. Todo esto lleva a que las personas se sientan desmotivadas y que no tengan un compromiso con la organización, ¿sí? Que van a trabajar con un desgano, van a trabajar solamente por el salario, van a trabajar solamente porque necesitan pagar sus deudas, pero no porque realmente se sientan felices en donde están trabajando. Cuando usted no se siente feliz, lo mejor que puede hacer es dar un paso al costado y no ser infeliz, ¿sí? Porque a veces no hacemos las cosas bien, dejamos una mala imagen, dejamos una mala referencia, entonces hay que tener cuidado también con esto. Por lo anterior, dice la evidencia, desarrolla esta evidencia teniendo en cuenta la lectura y el análisis del caso de Industrias RG, que encuentra la evidencia descargable y posteriormente resuelva los siguientes puntos. Ojo que nos dice que es una sesión virtual. O sea, cuando dice sesión virtual es que ustedes tienen que hacer una presentación y presentarla en vivo y en directo al instructor. Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Vamos al descargable de la evidencia número 5. Evidencia número 5. Ay, yo no les estoy presentando pantalla a ustedes, me disculpan. Sí, aquí estoy compartiendo pantalla. Ahí estoy compartiendo pantalla, sí señor. Bueno, de pronto por si no alcancé a compartirles pantalla en la anterior, recuerden, la 4 básicamente es que descarguen la evidencia descargable que está allí y aquí pues está la explicación, digamos, clara de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Eso. Y con la 5 básicamente lo que les estaba diciendo, tener en cuenta que es una sesión virtual y miremos la evidencia descargable a ver qué nos está diciendo. Entonces, la evidencia descargable nos dice lo siguiente. Ahí se me perdió. ¿Dónde está? Esta, anexo de evidencia. Entonces, la evidencia descargable nos dice y nos trae aquí un caso. Recuerden que también trabajamos los estudios de caso, que son situaciones en donde ponemos en práctica lo que hemos aprendido con situaciones de la vida real. En este caso nos ponen aquí un caso de la industria RG, en donde al parecer hay una situación de un manejo un poco empírico de lo que es el recurso humano, el talento humano, y no lo están haciendo con toda la técnica del caso que debería ser. ¿Listo? Entonces le damos el caso. Dice Industrias RG. Don Rigoberto Gómez es un reconocido patriarca y empresario de la región del Quindío, que posee varias fincas de tradición familiar donde cultiva el plátano. Hace 10 años tomó la decisión de incursionar en la producción y comercialización de productos alimenticios procesados tales como moneditas de plátano verde y maduro, patacón congelado, chips de plátano, entre otros. Su empresa Industrias RG ha sido pionera en la comercialización y exportación de sus productos hacia varios países de la Comunidad Andina y Centroamérica. ¿Listo? Industrias RG siempre ha estado dirigida directamente por su fundador, es decir, por el señor Rigoberto. Este se ha distinguido por su buen trato con sus empleados, por ser una persona abierta al diálogo y a escuchar los aportes en pro del mejoramiento de la empresa. Los cargos de su empresa no están muy bien perfilados. Mire, aquí ya empiezan los problemas. No están muy bien perfilados. Porque el señor Rigoberto maneja el concepto de que todas las personas deben estar preparadas. Ojo con esto. Todas las personas deben estar preparadas para afrontar cualquier tarea que se les delegue. Una cosa es ser proactivo y querer colaborar en varias labores o actividades. Y otra es, hacer de todo. Es decir, nosotros estamos en un área de conocimiento, ¿cierto? Hay otras personas que están en otra área de conocimiento y las organizaciones tienen muchos frentes en cuanto a áreas de conocimiento: la investigación, el mercadeo, la administración, las finanzas, la innovación, la producción, el tema legal, el tema comercial.
el tema de las exportaciones, el comercio exterior, de tal manera que por eso existen varias carreras a nivel de conocimiento, de áreas. Entonces, si yo, en mi caso, me he especializado en el tema de la maestría de la administración, en el tema del mercadeo, en el tema del comercio exterior, pues obviamente mis labores deben estar enfocadas hacia esas áreas, porque eso es lo que yo conozco, lo que yo sé, en lo que me he preparado, ¿sí? Entonces, el problema aquí es eso, y en muchas organizaciones pasa eso, quieren que hagan de todo, pero resulta que las personas nos hemos especializado en un tema, y por ejemplo a mí me sería difícil ponerme a hacer una demanda por alguna situación, pues es que eso se lo dejamos a los abogados. O me quedaría difícil ponerme a hacer un cálculo de un proceso productivo, ¿cierto? De pronto calcular cuál sería la mejor manera de producir, en este caso, más plátanos en menos tiempo, porque resulta que eso le podría calar más a un ingeniero agrónomo, ¿cierto? Eh, que ser más eficientes en la producción, pero resulta que para eso existen los ingenieros industriales, ¿sí? Que implementar planes de salud y seguridad en el trabajo, pues que resulta que para eso existen los expertos que han hecho una especialización o una maestría en el tema de salud y seguridad en el trabajo, salud ocupacional, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que tengamos claro que las personas deben ubicarse donde han desarrollado cierto perfil, donde tienen cierta experiencia para que allí sean más competentes y más eficientes. Entonces esto pasaba en esta empresa. Él delegaba funciones a diestra y siniestra sin importar quién fuera el trabajador. Una gran parte de sus empleados ya lleva varios años trabajando para él en la planta procesadora, donde también trabaja hace 2 años su nieto Hugo, de 26 años, quien está terminando su carrera de negocios internacionales en el SENA, ya que su abuelo considera que era una buena oportunidad para que fuera conociendo la empresa familiar con la finalidad de que tiempo después fuera el director. Hugo siempre ha querido trabajar en la parte administrativa, pero en el momento se dedica al control de calidad de los productos de la planta de producción. Desde hace unos meses el señor Rigoberto ha tenido problemas de salud, lo que ha dificultado que esté al frente de la empresa, por lo cual tomó la decisión de nombrar un gerente externo que asumiera las funciones de control y dirección de esta. El nuevo gerente se llama Marcos, graduado en Administración de Empresas con especialización en talento humano. Al llegar a la empresa, Marcos realiza una evaluación general de sus procesos y de su personal, encontrándose con las siguientes situaciones. La mayoría del personal ha sido contratado por su propietario basándose en aspectos de amistad y confianza, nada técnico, simplemente porque es mi amigo, es el conocido del amigo, es el hijo del amigo, entonces lo contrato, sin considerar el perfil de cada cargo y sin evaluación de competencias, por lo que los empleados eran empíricos en sus conocimientos sobre los procesos que desarrollaba. O sea, llegue, aprenda, ¿cierto? Eso es como lo que normalmente se llama de prueba y error, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Y eso es lo que genera, esa prueba y error lo que genera es desperdicios al interior de la organización en cuanto a materias primas e insumos, lentitud en los procesos, ¿cierto? No son óptimos, no están optimizados y genera desorden al interior de la organización. Entonces, ahí está el primer problema. Segundo, o sea, y por lo tanto sobrecostos. Si hay desperdicios hay sobrecostos. No existe un plan de capacitación para los empleados. La última se realizó hace 5 años, imagínense. En las empresas deben existir planes de capacitación anuales, al menos anuales. Que cada año vamos a recibir una capacitación acerca de mm, eh, buenas prácticas de agricultura o buenas prácticas de manufactura. O vamos a recibir una capacitación sobre eh, declaración de renta. O vamos a recibir una capacitación sobre manejo de alimentos. O vamos a recibir una capacitación sobre trabajo en alturas. O vamos a recibir una capacitación sobre Scrum. Scrum es una eh, variable de tantas que hay de la gestión de proyectos ágiles. ¿Sí? Que vamos a recibir una capacitación en Excel avanzado, por ejemplo. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta en las organizaciones y por lo menos una vez al año hay que capacitar a las personas. Hay que tener un plan de capacitación para los empleados. Obviamente enfocado en lo que está haciendo la organización, ¿no? Porque si yo soy productor de plátanos y los voy a capacitar en sistema de educación, pues ¿para qué? No.
¿sí? Que es obviamente coherente con lo que estamos desarrollando, con el objeto social de la empresa. Otro de los problemas que él encontró, permítame un momentico. La función del departamento de talento humano lo desempeña la secretaria, imagínense, ni siquiera hay un encargado, un director, un jefe de el talento humano, sino la secretaria. Y su tarea principal, lo más delicado es que la tarea principal de esta señora es que solamente recibe hojas de vida y realiza entrevistas. Ese es el departamento de talento humano que tienen en esta empresa. ¿Dónde queda el tema de la motivación? ¿Dónde queda el tema de la salud y seguridad en el trabajo? ¿Dónde queda el tema de la capacitación? ¿Dónde queda el tema de la evaluación? ¿Dónde queda el tema de mejoramiento continuo? Otro problema, los empleados no están especializados en una función, deben pasar por diferentes cargos. Lo que les decía, si yo soy experto en negocios internacionales, pues sé cómo hacer un proceso de exportación, pues pónganme allá que es lo que yo sé. Pero si soy experto en negociación internacional y me ponen a, al frente de una máquina a cortar plátanos, pues resulta que yo no me preparé para eso. No hay evaluación de competencias de acuerdo a los requerimientos de la organización. No se evalúa por competencias. Cuando uno le dicen, usted es competente para administrar eficientemente los recursos de la empresa. Usted es competente para gestionar eh, proyectos de inversión de cualquier organización. Usted es competente para realizar la nómina de una organización. Usted es competente para realizar investigaciones de mercado. Usted es competente para realizar una exportación. Usted es competente para hablar inglés. ¿Sí? No estaban haciendo una evaluación por competencias, de acuerdo a los requerimientos de la organización. De otra parte, encontró que existen cargos que no se ajustan al promedio de salarios. No, eso es típico en las organizaciones. Por ejemplo, el de Hugo, el nieto del señor, del dueño, está muy por encima del nivel promedio de los demás empleados que tienen el mismo perfil que requiere el cargo que actualmente desempeña, lo que propicia un mal ambiente laboral. Imagínense, eso pasa en muchas organizaciones, que aquel que entró, que es el amigo del gerente, está ganando 1 millón, 2 millones, 3 millones por encima de mí cuando hacemos exactamente lo mismo. Inclusive, yo hago más, yo sé más, yo me he preparado más, pero gano menos que él. Eso es típico en Colombia. Hay unas organizaciones, y lo digo por algunas organizaciones universitarias, universidades, que tienen una escala salarial. Sin importar quién es usted, sin importar de dónde proviene, le pagan igual a la otra persona. Que si usted es especialista, el nivel de salario es de tanto. Que si usted es magíster, el nivel de salario es de tanto para todos los magísteres. Que si usted es doctor, el nivel para todos los doctores es de tanto, ¿cierto? No hay una diferenciación. Notado en alguna otra organización donde yo trabajé, veía eso, que las personas entraban con un mismo perfil a una misma división eh, y todos ganábamos distinto. Unos ganaban 3 millones, otros 1,5 millones, otros 2,5 millones, otro 1 millón, cuando todos hacíamos lo mismo. Eso genera situaciones complejas en las organizaciones, de motivación, envidias, un ambiente laboral pues pésimo. ¿Sí? De acuerdo con lo expuesto en el caso anterior y a las situaciones encontradas por el nuevo gerente, resuelva los siguientes puntos. Primero, considera importante que se tenga un departamento de talento humano. Entonces, van a leer el caso, ¿cierto? Luego de haberlo leído, tienen que responder estas preguntas. Ahorita revisamos aquí la guía. Mm, bueno, sí es lo mismo que está en la guía. Entonces, de acuerdo con el caso anterior, responda a las siguientes preguntas. ¿Considera importante que se tenga un departamento de talento humano en esta empresa? Ustedes me van a decir, sí, profe, por tal razón, o no, profe, por tal razón. Tiene que justificarme suficientemente esa respuesta, ese sí o ese no. Segundo, defina un programa de evaluación de desempeño para Industrias RG, la cual contenga los siguientes aspectos. ¿Sí? Tiene que definir un programa de evaluación de desempeño. En el material de formación hay ejemplos de lo que son las evaluaciones de desempeño. Dice, criterios a utilizar para evaluar el desempeño de las personas y estrategias a aplicar para solucionar problemas de bajo desempeño. ¿Listo? Tercero, teniendo en cuenta lo planteado sobre la situación de Hugo, elabore lo siguiente. Defina un plan de mejoramiento con los aspectos encontrados en Hugo y proponga un plan de capacitación de acuerdo al puesto de trabajo de Hugo con el fin de solucionar los problemas presentados. ¿Por quién? Por Hugo.
Condense todo esto en una presentación y susténtela en la sesión virtual la próxima semana. ¿Qué significa esto? Ustedes van a tener que sustentar este trabajo, pero por temas de tiempo, pues no lo vamos a sustentar. Simplemente lo que van a hacer es que van a responder estas preguntas, la van a condensar en una presentación muy bien hecha y me la van a subir al entorno de evaluación. ¿Listo? Así, para que no nos compliquemos, porque yo sé que nos demoramos un poco haciendo la presentación y es tiempo que ustedes de pronto no tienen. Entonces prefiero mejor que hagan el trabajo bien, que suban la presentación al entorno de evaluación y allí yo la descargo y la leo. Lo pueden hacer, digamos, en PowerPoint o pueden hacer un video donde ustedes respondan a cada una de estas preguntas, ¿cierto? Un video muy corto, de 5 minutos máximo. En 5 minutos sobrado ustedes dan respuesta a esto. O presentarlo en PowerPoint o en cualquier otro editor de presentaciones, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, para conceptualizar un poquito el tema de lo que es esto, yo quiero que miremos estos elementos de forma rápida y sencilla. La evaluación de desempeño, ¿qué es? Dolan y Vale Cabrera, Jackson y Scholler dicen en el libro La gestión de desempeño de recursos humanos que la gestión de desempeño básicamente es un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo. Entonces, primero mide lo que está haciendo la persona. Usted alcanzó un porcentaje del 80% de lo que tenía que hacer. Lo estoy evaluando. En una escala de 0 a 5, su nota es de 4. ¿Por qué? Porque resulta que hay unos elementos, unas situaciones que usted tiene que mejorar y aquí es donde llega el tema de los planes de mejoramiento. ¿Sí? Con el fin de que descubrir en qué medida es productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. Básicamente eso es lo que hacen las evaluaciones de desempeño. Saber en qué momento está y qué puede hacer y cómo puede mejorar o si puede mejorar para mejorar el desempeño y el rendimiento en la organización. Quiero que miremos, permítanme un momento, algo de aquí, y miramos este video, que es bien interesante. Por favor, me indican si lo están escuchando. That was my weekend. So that was my weekend, nothing special. What about you? You seem rather chipper for a Monday. Today is a good day. It's my performance review. Wait a minute. You're excited about... That was my weekend, nothing special. What about you? You seem rather chipper for a Monday. Today is a good day. It's my performance review. Wait a minute. You're excited about the performance review. My next meeting is a one-on-one. I have to deliver a performance review. That's not necessarily a bad thing. It's with Matt. Oh, I can see why you're so depressed. Man, I'm stoked about this one. Because last time Melanie gave me kind of a bad review. Last time I gave him an extremely negative review. What exactly did she say? You know, mumbo-jumbo manager speak. I couldn't have been more clear. Like needing a little touch-up here and there. His appearance was sloppy, he was passive and unmotivated. Maybe he'd learn some more stuff. And the quality of his work was completely substandard. And we talked about my future. I also said that I didn't see much of a future for him. Dude, you have to read between the lines, but she was majorly hinting that I could go places. I don't think he's gonna make it to the end of the year anyway. With a little spit and polish? No big deal. So that's what I did. Got myself some spit and polish. Buddy, you're looking at Mr. Improved. If anything, he's gotten worse. I don't know which is more objectionable, his social deficiencies or his technical incompetencies. I mean, I busted my hump this last year. I even took some night classes at the community college. I can see why you're so enthused about things. It's more than that. I think I'll finally get that promotion I deserve. And believe me, with a new baby on the way, I could use all the cash I could get. I'm putting Matt on probation. And that means no yearly bonus, but fortunately I hear his wife has a good job. Especially with my wife losing her job and all. Sorry to hear about that, mate. Tell you what, you give me a call after the review and we'll celebrate over lunch or something. Yay. Cheerio. Well, call me for lunch later. I have a feeling you're gonna need to take a break. Well,
Well, Matt, are you ready? You bet. Now, I'm jumping the gun a little bit here, I know. And maybe it's just nerves because my wife lost her job and all. But you'll see I deserve that promotion. Promotion? Yes. And I have you to thank. You know that little pep talk last time? And with being a new daddy and all. Anyway, I'm just so excited to hear what you have to say. Facing a crucial conversation? Ok, listo. Entonces, ¿qué podemos captar de ese video, no? Primero, pues que hay una situación allí en donde la persona, el trabajador, pues al parecer no es que sea muy competente en las labores que está realizando. Le van a hacer una evaluación de desempeño. Al parecer, lo que se puede leer es que lo van a sacar de la empresa porque su trabajo no es el mejor. Y pues, de otra parte, pues digamos que la otra persona tiene como ese sentido claro de que pues, se puede dar más, sin embargo no lo hace y pues lo van a sacar. Claro, se presentan unas situaciones allí personales en donde hay una situación clara en que lo quieren sacar de la empresa, al parecer, y pues él está pasando por una situación compleja de la esposa está sin trabajo, va a ser padre, necesita más trabajo, más dinero. Entonces, miren la expresión de la señora al finalizar, ¿no? Como de sorpresa, ¿y ahora qué hago con este señor? ¿Qué le digo? ¿Será que lo saco? ¿Será que no lo saco? Entonces, miren la importancia de esos evaluaciones de desempeño, porque precisamente en el video lo que nos deja ver es que a esta persona se le estaban dando unos lineamientos de cómo había sido su trabajo, de cómo debía mejorar, de por qué debía mejorar, de en qué debía mejorar, y al parecer pues no lo hizo. Él dice que está muy confiado en que mejoró, en que hizo un mejor trabajo, pero lo que dice la jefe de recursos humanos es que todo lo contrario, que no lo hizo, que al parecer sus debilidades técnicas y personales habían incrementado. Entonces, por eso es importante el tema de hacer una evaluación de desempeño. Normalmente, cuando se hace evaluación de desempeño, se debe tener en cuenta esta guía o este proceso, que básicamente comienza con identificar los objetivos de evaluación de desempeño, es decir, ¿para qué yo hago una evaluación de desempeño? Usted como empresario, usted como director de recursos humanos, ¿para qué hace una evaluación de desempeño? Para conocer a sus trabajadores, para mejorar el comportamiento de sus trabajadores, para mejorar el trabajo de las personas en la organización, para mejorar el desempeño, para motivarlos, para identificar debilidades y fortalezas, para identificar de pronto necesidades de formación o de cualificación, para identificar situaciones de desmotivación, para identificar de pronto cómo está el entorno laboral, el clima laboral. O sea, tiene que pensar primero cuáles son los objetivos de la evaluación de desempeño. En segundo lugar, usted ya establece, ¿m? Usted establece aquí en segundo lugar las expectativas del trabajo. Entonces, ese trabajo, ¿qué hace y por qué es tan importante en la organización? ¿Cuáles son esas funciones de ese trabajo? ¿Sí? Ese trabajo, ¿para qué le sirve a la organización? ¿Cuál es el mm, núcleo principal de esa actividad en la organización? ¿Sí? Luego viene el diseño de un programa de evaluación. Entonces, cuando usted, bueno, y cuando hablamos de expectativas también nos referimos a cuál es el nivel, el techo en donde se debe estar. Entonces, que esa persona debe ser hábil comunicativamente, debe ser hábil para escribir, debe ser hábil para manejar bases de datos, porque su trabajo va a ser hacer benchmarking, por ejemplo, analizar a las otras organizaciones, analizar situaciones que estén ocurriendo en el contexto. Entonces debe saber manejar bases de datos para poder encontrar eh, lo que está ocurriendo en el contexto, ¿cierto? Las tendencias. Debe saber escribir para hacer informes y debe saber comunicar para poderlo expresar ante una junta directiva, por ejemplo. Entonces, ese es el nivel de expectativa de ese trabajo. Si no lo cumple, pues aquí es donde vamos a hacer ¿qué? El programa de evaluación. Y en ese programa de evaluación definimos prácticamente esos indicadores, esas características que debe cumplir y en qué nivel está esa persona, que fue algo de lo que ustedes hicieron la evidencia anterior. Evaluar el desempeño. Ya es cuando le decimos, mire, usted tiene que estar así, pero no está así, sino está más arriba o está más abajo. ¿Sí? Eso se conoce como el feedback.
Luego viene la entrevista de desempeño, que digamos, en algunas organizaciones utilizan solamente la evaluación de desempeño, solamente es una evaluación con un formato, ya sea en físico o en digital, o actualmente la mayoría son digitales. Usted ingresa a un sistema interno de la organización y allí descarga su evaluación de desempeño, la diligencia y chao, lo califican. En otras organizaciones he tenido también la experiencia, me evalúan también con unos puntajes de 0 a 5 y también me hacen una entrevista. Entonces en la entrevista me dicen usted en qué es bueno, en qué tiene que mejorar, en qué ha fallado, cuáles son sus compromisos, ¿cierto? La persona que lo está entrevistando también a uno le dice, yo he visto que has mejorado en tu tema de productividad, pero he visto que estás llegando tarde, he visto que has mejorado mucho en el tema de comunicación asertiva con tus compañeros, pero veo que te falta liderazgo. O sea, en la entrevista de desempeño se hace ese tipo de, o se habla acerca de esos temas. ¿Listo? Y estos datos se almacenan, se guardan en un sistema de evaluación que guarda esa información que se utiliza para tomar decisiones de pronto de esta persona es viable para un ascenso, esta persona es viable para de pronto despedirla porque su comportamiento y su trabajo no es el mejor. Es lo que se conoce como el feedback, la realimentación, ¿no? La realimentación a la persona, en donde en esa reunión, en esa entrevista se le dice qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y qué debe mejorar. Y uso de los datos de evaluación para propósitos idóneos, lo que les decía. Entonces, revisar si es apto para un cargo, revisar si de pronto tiene la posibilidad de salir de la empresa, revisar si es apto para realizar un piloto de alguna capacitación. De pronto pensamos abrir un nuevo cargo, esta persona podría ser la idónea, ¿sí? Hacer un seguimiento. ¿Para qué sirve la evaluación del desempeño? Hay varios puntos, pero lo quiero sintetizar en estos 9. Primero, ofrecer un feedback, que básicamente es eso que les estaba diciendo, una realimentación de cuál ha sido su trabajo, ¿cierto? De qué es lo bueno, qué es lo malo, en qué debe mejorar. Decidir ascensos, también. El proceso de evaluación nos permite analizar y mirar cómo ha sido ese comportamiento en el transcurso del tiempo y mirar cómo han sido sus puntajes, cómo ha sido su comportamiento, cuáles han sido esos aportes que ha hecho a la organización, cuáles han sido de pronto esas debilidades que ha tenido, esas fortalezas, y cómo podría ayudar a mejorar ciertos procesos. Entonces, en ese orden de ideas se hace un análisis de cómo han sido sus puntajes, sus comentarios de sus jefes inmediatos, y si ha sido positivo, pues tiene gran posibilidad de ¿qué? De ascender. Decidir despidos también. Así como también podemos decidir ascensos, también podemos decidir ¿qué? Despidos. Su bajo rendimiento, su poco liderazgo, su poca proactividad, etcétera, hace que esa persona tenga una posibilidad de ser despedida. Cuarto, fomentar el rendimiento. Cuando una persona ve que está siendo evaluada, que sabe que de esa evaluación depende su contrato, pues obviamente ¿qué hace uno? Pues mejorar al máximo con el fin de que me mantengan el contrato, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cada persona sabe en qué mejorar para incrementar su desempeño. Quinto, aumentar la motivación. Entonces, cualquier persona obviamente desea estar motivada, desea saber qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, ¿cierto? De tal manera que la persona estará motivada y sabrá en qué tiene que mejorar y cómo puede mejorar, con ayuda de su jefe inmediato, con ayuda de su grupo de trabajo. Establecer objetivos. Entonces esas metas, esas actividades que deben establecerse cada periodo, ya sea semestral, ya sea anual, en donde la persona tiene que tener en cuenta que ese rendimiento debe ser alcanzado al máximo, que esos objetivos que se han formulado desde el inicio se deben alcanzar al finalizar, o en el transcurso y al finalizar el periodo, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos por objetivos, sabemos que yo tengo que, por ejemplo, hacer una investigación de mercados este año. Entonces, mi objetivo va a ser hacer esa investigación. Sé que si la hago, al finalizar el año, me van a calificar bien porque la hice. Obviamente con unas normas y unos estándares de calidad, ¿no? No solamente el hecho de hacerlo. Pero sé que si pasa diciembre y no lo hago, pues mi nota será baja porque mi objetivo era terminar esa investigación de mercados el 15 de diciembre y resulta que llegamos al 15 de febrero y no entregué el informe final. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener una calificación muy baja. Reducir el bajo rendimiento, lo que les decía.
Cuando usted hace un análisis, una evaluación de desempeño, la persona sabe que tiene que mejorar y que si no mejora puede tener problemas de contratación. Así que la expectativa es a mejorar para que asimismo la organización mejore en sus procesos. Determinar compensaciones también, que si las personas están por encima de cierto rango de calificación, se les va a dar un bono extra, se les van a dar unas tarjetas Sodexo, se les va a dar unos días de compensación, eh, etcétera. Tantos beneficios que se pueden dar, ¿cierto? A las empresas, a los empleados. Impulsar la formación, también detectar de pronto situaciones donde yo puedo mejorar, que resulta que en mi trabajo yo tengo que saber de estadística y tengo que hacer eh, inteligencia de negocios, utilizando datos y metadatos, utilizando bases de datos, pero resulta que no sé manejar muy bien los sistemas estadísticos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente hemos detectado una necesidad de formación, de cualificación, y le decimos, vamos el otro año, en el mes de enero, a orientarle una capacitación sobre SPSS o sobre Excel avanzado, ¿sí? O sobre cualquier otro software de estadística que le permita ser más eficiente, o, sea, o por ejemplo Power BI, ¿sí? Entonces, eso nos permite hacer la evaluación de desempeño. Son muchos más, pero solamente quiero condensarlo en estos 9 elementos. Esa evaluación de desempeño, digamos que tiene una relación importante en cuanto a lo que es el análisis del trabajo, ¿cierto? Con la evaluación del desempeño. Pues en el análisis de trabajo se describen, digamos, los requisitos, el perfil de lo que se requiere para un cargo en particular. Los estándares de desempeño básicamente es medir, ¿cierto?, los requerimientos para ese trabajo, que sean aceptables o no aceptables, ¿sí? Y la evaluación de desempeño básicamente es describir las fortalezas, debilidades y capacidades de la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cargo nuevo en una organización, un vendedor institucional, es una persona que va a vender para hoteles, para gobernaciones, alcaldías, empresas en general, empresas del Estado, empresas privadas y particulares. Entonces necesitamos hacer el perfil y crear el cargo. Es una persona que debe tener ciertos conocimientos, que debe saber de ventas, experiencia en ventas, que debe ser eh, especialista en mercadeo porque tiene que manejar pronósticos y estrategias de mercadeo. Debe tener experiencia de 5 años en ventas institucionales. Ahí ya generamos un perfil. Debe tener muy buenas relaciones humanas, debe ser asertivo, debe tener don de gente para que las personas lo, digamos, lo aprueben, ¿cierto? Ahí ya estamos definiendo el perfil. Ahora, estándar de desempeño. Esto es, el estándar de desempeño básicamente el nivel que esa persona debe tener para realizar muy bien su trabajo. Entonces, estándar de desempeño, ventas. Ventas mensuales, 1.000 millones de pesos. Si cumple ese estándar de 1.000 millones, por encima es aceptable. Si no cumple ese estándar, está por debajo de los 1.000, no aceptable. Eh, Tasa de consecución de nuevos clientes. Esa tasa debe estar mensualmente en el 5%. Resulta que estuvo en el 5,5%, perfecto, aceptable. Resulta que estuvo en el 4,5%, no aceptable porque el estándar de desempeño era que era del 5% mensual. ¿Listo? Y ahí es cuando viene la evaluación de desempeño. Entonces, en la evaluación de desempeño se le dice, señor, usted tenía que realizar estas actividades, estas tareas, las hizo o no las hizo, cumple en un 100, en un 90, en un 80, en un 50%, le hace falta. Cuando evaluamos el desempeño de esa persona le decimos, estas son sus debilidades, estas son sus fortalezas. Bueno, no hablemos de debilidades, hablemos de oportunidades de mejora, hablemoslo en positivo. Siempre tratemos de hablar las cosas en positivo. Estas son sus fortalezas, estas son sus oportunidades de mejora, estas son sus capacidades y competencias y podría mejorar en estas situaciones. Para eso la empresa va a hacer X, Y o Z. ¿Listo? Y con el paso del tiempo han resultado nuevos métodos de evaluación de desempeño. Antes pues, se conocía básicamente solamente la entrevista, ahora ya hay muchos más. Inclusive hay software que nos ayudan a hacer evaluaciones de desempeño. Unos que han sido desarrollados directamente por las mismas organizaciones, otros que han sido desarrollados por empresas de software que se lo venden a las organizaciones y otros que tenemos también en línea, que algunos son gratuitos, otros hay que pagar. Pero digamos que hay muchísimas formas ya. Pero los métodos modernos de evaluación de desempeño son básicamente estos que les quiero explicar. Gestión por objetivos, que básicamente lo que les decía es ponerse un objetivo cada año o cada semestre o cada mes. Por ejemplo, cuando hablamos de Scrum, que es una metodología de proyectos ágiles, se generan objetivos
de muy corto plazo, por ejemplo, de semanas. Entonces, en mi primera semana voy a hacer esto, en la segunda voy a hacer esto otro, en la tercera esto y en la cuarta esto para entregar mi producto final. ¿Sí? Nos ponemos objetivos semanales, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Y así es fácil evaluar a las personas, evaluarles el desempeño. Usted tiene que entregar un informe de evaluación de sus estudiantes cada 6 meses. Tiene que ser cada 6 meses, no cada año, sino cada 6 meses porque ese es uno de los objetivos que usted tiene que realizar. Evaluaciones psicológicas. Entonces aquí hacemos uso de los psicólogos. Los psicólogos utilizan baterías de preguntas, modelos, para poder evaluar y reconocer aquellas situaciones que pueden ver afectado el desempeño de una persona en una organización, ¿cierto? Esas evaluaciones pueden ser persona a persona, pueden ser con un test, pueden ser con una entrevista. Centro de evaluación. El centro de evaluación básicamente son sistemas de información que existen en las organizaciones, ¿cierto? En donde usted ingresa allí a la intranet, va a el sitio de recurso humano y dentro del sitio de recurso humano encuentra la evaluación de desempeño. Entonces usted vaya a su evaluación de desempeño, coloca sus datos, ingresa, se loguea y contesta su evaluación, que será repositada o guardada en un sistema, en un repositorio, y allí lo tendrán los altos directivos para la toma de decisiones. Feedback 270 y Feedback 360. Estos dos elementos son muy importantes porque no solamente son la evaluación que realiza, por ejemplo, su jefe inmediato, sino que también hay una evaluación, digamos, que hace usted como persona, su autoevaluación, y también sus compañeros de trabajo. Actualmente esos modelos se están utilizando mucho en las empresas. Que usted lo evalúe su jefe, usted mismo se evalúa, lo evalúen sus compañeros de trabajo, inclusive lo evalúe, por ejemplo, si usted tiene relaciones externas con proveedores, con clientes, esos clientes también lo evalúan a usted. ¿Sí? Esas son las maneras modernas en que se está haciendo evaluación de desempeño. Aquí tenemos la evaluación por objetivos, que como les decía, básicamente eh, consiste en identificar, planificar y delimitar objetivos. ¿Sí? Se establecen unas metas claras y a partir de allí se empieza a trabajar. Entonces miremos, por ejemplo, aquí. Hay una planificación, ¿cierto? En donde se definen los objetivos, lo que usted va a trabajar en el periodo, llámese mensual, semestral o anual. Entonces usted genera unos objetivos. Por ejemplo, realizar una investigación de mercados en el año 2022. Ese es su objetivo, realizar la investigación. Marcar puntos de control. Entonces, señor Mauricio Aguilar, ¿usted cómo va a hacer una evaluación, una investigación de mercados en el año 2022? En marzo vamos a hacer un primer control, a ver cuál es su primer avance. En junio vamos a hacer un segundo control, en septiembre un tercer control y en diciembre usted nos va a entregar su resultado final. Entonces, eso es a lo que se refieren los puntos de control, es ir identificando elementos claves de esa investigación que en mi caso estoy realizando para saber si va a cumplir o no va a cumplir. Si va a cumplir, perfecto, lo animamos a que siga. Si no va a cumplir, le decimos, señor, apúrese porque va atrasado. ¿Qué va a hacer? ¿Mm? Y elegir unos plazos. Bueno, que si voy atrasado, como vemos que no lo va a alcanzar a entregar en diciembre, le vamos a dar 2 meses para que finalice ese trabajo que usted dijo que iba a hacer este año. ¿Mm? Monitorear, el segundo paso. Comprobar el progreso, lo que les venía diciendo. Poner unos hitos, ¿cierto? Unas situaciones, unos momentos donde se le tenga que hacer control. Revalorar objetivos. Resulta que esa persona dijo que en un año, yo dije que en un año iba a hacer la investigación de mercados, pero hoy en diciembre y veo que no la terminé. Entonces hablo con mi jefe, le digo, jefe, no alcanzo a terminarla, deme 3 meses más para terminar esa investigación. Revaloramos el objetivo y decimos, perfecto, en 3 meses se entrega su investigación. Y ofrecer feedback o retroalimentación. Mira, es que te voy a dar el chance de 3 meses más, pero mira, estuviste mal en esto, no tuviste el tiempo para hacer esto, estabas ocupado en esto, ¿sí? Y la revisión básicamente ya es cuando estamos entregando el resultado final, el producto entregable, que es recopilar resultados, puntuación de los resultados, es decir, alcanzaste un 100%, un 90, un 80, y comentar las conclusiones de esa evaluación de desempeño que por supuesto se realiza entre el responsable, que puede ser el jefe inmediato, que puede ser el director de recursos humanos y el empleado. Lo que les decía, la evaluación de desempeño 180 grados y la evaluación de desempeño 360 grados,
que como les indicaba, básicamente son formas nuevas en que se están realizando estas evaluaciones, que consisten básicamente no solamente en la evaluación que hace el jefe inmediato, sino que también lo hacen otras personas que tienen una relación directa con la persona. ¿Listo? Como les decía, puede ser proveedores, compañeros, clientes, etcétera. ¿Vale? Para que tengan en cuenta también esta información que les acabo de dar. Información, digamos, lo que les digo, son elementos modernos de evaluación de desempeño que se están utilizando actualmente. Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta, Angie, que tengas respecto a lo que acabo de explicar? Ángela se acabó de ir. Entonces recuerden que tenemos la posibilidad pues, de realizar esas actividades esta semana. Tenemos los foros, WhatsApp, llamada telefónica, para que si se presenta alguna pregunta, inquietud, duda, sugerencia, con mucho gusto yo estaré aquí prestos para ayudarles a entender esa pregunta. Así que les deseo pues, entonces muy buena tarde, Angie, y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Buena tarde.